Hola amigos y amigas, a partir de hoy tenemos una cita por Teleantioquia TV en grande, en directo como nos gusta para poder compartir. A partir de las 6 de la tarde estaremos hablando sobre salud, cómo prevenir y desde el autocuidado cómo evitar ciertas enfermedades y por qué no diagnosticar o acercarnos un poco a su diagnóstico y saber cuáles son los tratamientos. Estaremos diariamente en manos de especialistas y personas que conocen muchísimo sobre diferentes temas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre laringitis y algunas afecciones de la laringe. Si ustedes quieren comunicarse, pueden marcar el 232-4604 y 018-000-51-50-15. Qué alegría recibir sus llamadas y poder llevar con toda la energía y con toda la buena vibra estos temas que sabemos que nos van a ayudar a estar muy bien cada día hablando de salud. Nuestro primer invitado para hablar de laringitis, el doctor Alfonso White, otorrino laringólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Héctor, muy amable. Vamos a hablar sobre la ubicación de la laringe, que es la parte del cuerpo protagonista hoy. Le invito para que miremos aquí en nuestro monitor la ubicación de la laringe y podamos explicar a nuestros amigos y amigas televidentes, doctor, cómo se compone. Bueno, la laringe es un órgano cartilaginoso, es decir, no es hueso, es cartílago, se ubica en la parte media del cuello. En los hombres se nota muy fácil porque protruye lo que llamamos la nuez de Adán. La nuez de Adán, en las mujeres se nota menos. Y tiene tres partes, una que se llama la supraglotis, que está encima de las cuerdas vocales, que son estos dos pliegues que vemos acá, y otra parte que se llama la subglotis. Entonces se llaman supraglotis, glotis y subglotis. Está ubicada exactamente delante de la entrada del esófago, y eso es muy importante saberlo porque hay afecciones que tienen que ver con el esófago que afectan la laringe. La laringe es la responsable, doctor, de abrir y cerrar para que cuando consumimos algún alimento no se nos vaya a los pulmones. Sí, la principal función de la laringe realmente no es hablar, no es fonatoria. La principal función de la laringe es deglutoria, evitar que cuando deglutimos los alimentos, estos pasen a la tráquea, a los bronquios y a los pulmones, lo que se llama broncoaspiración. Doctor, ¿qué es la laringitis? Es un término genérico que significa simplemente inflamación de la laringe. Puede ser aguda o puede ser crónica, depende del tiempo de evolución. Hablamos de inflamación de las cuerdas vocales. ¿Cómo no? O pliegues. Se llaman médicamente pliegues vocales, pero comúnmente se les conoce como cuerdas vocales. Yo los invito para que veamos en pantalla un video que nos va a mostrar cómo es esa parte interior de nuestra laringe. Y vamos hablando, doctor, sobre este tema tan importante porque a veces creemos que cualquier síntoma es laringitis. ¿Cuáles son esos síntomas que no son laringitis? Bueno, los síntomas de laringitis típicos son disfonía, o sea, afectación de la calidad de la voz, carraspera, tos, a veces sensación de cuerpo extraño. Pero hay otras afecciones que no son laringitis y dan síntomas muy similares a la laringitis. En pantalla estamos viendo en funcionamiento las cuerdas vocales. Como no, ahí se ven las cuerdas vocales vibrando en cámara lenta y al vibrar producen un sonido, como todo cuerpo que vibra, y ese sonido, cuando es resonado en las cavidades de resonancia y articulado con los órganos de la boca, produce el habla, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Cuando respiramos también se mueven las cuerdas vocales. Cuando respiramos, los pliegues vocales se deben abrir para permitir el paso de aire a la tráquea y a los pulmones. ¿Qué causa, doctor, la inflamación o la irritación de la laringe? La inflamación de la laringe tiene muchas causas. Fundamentalmente, si es aguda, con mucha frecuencia es de origen viral. Acompaña procesos virales como gripas, faringitis virales, las mismas laringitis virales, puede haber inflamaciones por alergia, pero también hay otras causas que no son infecciosas, sino que son, por ejemplo, el reflujo ácido del estómago que sube, irrita las cuerdas, el tabaquismo, el licor, por exponerse a ciertos contaminantes ambientales también puede producir laringitis. Ahora vamos a continuar hablando, doctor, después de esta llamada, sobre hábitos de vida poco saludables, hablando hoy específicamente sobre la laringe y las afecciones de esta parte de nuestro cuerpo. Tenemos la primera llamada, qué alegría. ¿Quién habla? Buenas, habla con Nancy Vélez. Nancy, ¿dónde está usted? En Robledo. ¿Y cómo está su laringe hoy? Pues, hoy yo creo que bien, aunque quisiera participar con el programa. Vea, cuando yo estaba niña sufrí mucho de amigdalitis, mucho. Sí. Y me la curaron con unas inyecciones de esto. Ay, bueno, se me olvidó el nombre. El caso es que ahora
vengo presentando que cuando como me ahogo muy fácil. Haga de cuenta como cuando uno se le va una pelucita, un arroz, una harina, como una me ahogo carrasperita. demasiado. ¿Qué puede ser eso? Bueno, señora, un abrazo. Gracias por abrir las puertas de su hogar a su médico. Me gustó mucho. Su médico en casa, ok. Bueno, señora, doctor White. Sí, es una pregunta muy interesante porque, como hablábamos al principio, la laringe tiene como función principal proteger la tráquea y los pulmones de que no les pase alimentos allá. Pero sucede a veces que parte de algún alimento puede tocar las cuerdas vocales y al tocar esas cuerdas se desencadena un reflejo que se llama reflejo protector. Y la mejor protección es la tos. La laringe responde con la tos tratando de expulsar ese fragmentico de comida que le cayó allá. Es decir, la laringe es un protector de la vía aérea inferior. Se me fue el arrocito o el frijol por el camino viejo. Ellos lo llamaban así. Se me o fue la cuando a veces comida por nos el camino viejo. atragantamos con saliva. ¿Qué También sucede ahí, doctor? Es igual. La saliva no tiene por qué caer en las cuerdas vocales. La saliva debe pasar al esófago. Muy bien, vamos a recordar nuestras líneas 232-4604 y 018-051-5015. Hablemos de hábitos de vida poco saludables, doctor. Ya sabemos que el consumo de tabaco o de cualquier tipo de químico o de sustancia que se ingiera de esa manera hace daño a las cuerdas vocales. Claro, es muy sencillo. Simplemente el humo pasa por la laringe, entrando a los pulmones y vuelve y pasa saliendo de los pulmones. Entonces ese humo es irritante y va a producir una inflamación crónica en la laringe. Por eso los fumadores crónicos tienden a tener la voz ronca. Eso es lo que sucede entonces, se mantienen las cuerdas vocales como inflamadas. Irritadas, ¿cómo no? Doctor, usted nos decía antes de empezar el directo que el humo es a los ojos como a las cuerdas vocales. Sí, si recordamos la imagen del video que vimos al principio, las cuerdas vocales son blanquitas, las vamos a ver muy nuevamente. similar a la parte blanca de los ojos. Entonces, imaginemos que le caiga humo constantemente a un ojo, pues ¿qué le puede pasar al ojo? Claro. Miren que el color de las cuerdas, esas que ven vibrando allí, es blanquito, son muy frágiles. Las cuerdas de los fumadores entonces son de otro tono. Pues claro, son más irritadas, color son nicotina. Rojas, a veces negras. Muy bien, vamos a unos mensajes comerciales. Luego de ellos vamos a hablar sobre cómo puede de pronto alterar el funcionamiento de la laringe o su buen estado el sexo oral. Cómo puede alterarlo el consumo de licor. Cuando nos vamos a un partido y gritamos toda la tarde, ¿qué puede pasar? Ya volvemos. Gracias por recibir y continuar con su médico en casa. Doña Ligia nos llama desde el sector de la América en Medellín. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está, doña Ligia? Bien, muchas gracias. Bueno, nos alegra que esté bien. ¿Qué quiere preguntarle a nuestro especialista, Quiero hacerle una White? pregunta. Desde hace una semana he estado con laringitis. Sí. Y fui al médico y el médico me mandó acetaminofén, desametasona, una ampolla y Benzidin verde. Sí. Pero no noto mejoría. ¿Será que me hace falta un antibiótico? Vamos a ver qué dice el doctor. Quédese en la línea, por favor, para que el doctor White le cuente qué debe hacer. Realmente es muy raro que para una laringitis aguda se requiera el uso de antibióticos. Frecuentemente las laringitis responden a un manejo que llamamos sintomático, es decir, acetaminofén, una buena hidratación, evitar el abuso de la voz y con frecuencia con eso es suficiente para que se mejore. Si no se ha mejorado con eso, es muy importante tratar de ver la laringe, verla con unos sistemas de ópticas que se llaman nasofibrolaringoscopia o videoestroboscopia laríngea, con las cuales podemos ver las cuerdas vocales como las acabamos de ver en el video y así tener mayor certeza de qué es lo que está pasando en esa laringe. Doctor, si no me cuido, la laringitis aguda puede convertirse en una laringitis crónica. Claro, porque el factor causante puede persistir, por ejemplo, el abuso de la voz, el exponerse a ambientes contaminados, el tener un reflujo gastroesofágico ácido y no tratarlo, va a llevar a que persistiendo el factor causante, pues la laringitis se vuelva crónica. El trabajo u oficio de los docentes, por ejemplo. De los docentes y de otras muchas personas que hablan que tienen que usar la voz como herramienta de trabajo, es muy común que tengan afecciones en los pliegues vocales, pero no siempre laringitis. En ellos se presentan más frecuentemente lesiones en los pliegues, como nódulos en las cuerdas, pólipos, a veces quistes. Bien. Doctor, ¿el sexo oral puede desencadenar en alguna afectación de la laringe? Pues no hay una evidencia clínica o científica contundente.
Sin embargo, se sospecha clínicamente que existe un virus que se llama el virus del papiloma humano, muy mencionado últimamente, que puede pasar a la laringe cuando se realiza sexo oral hombre a mujer o mujer a hombre. Y desarrollarse verrugas. Y se desarrollan unas verrugas que se llaman papilomas laríngeos. Bien, doctor. Cuando una persona grita mucho, digamos por cuestiones de deporte, ya lo decimos que en la profesión, pero por ejemplo, ir al estadio generaría de pronto una inflamación de las cuerdas vocales. Claro, y no solamente una inflamación, sino lesiones en las cuerdas como hematomas, pólipos. Por eso mucha gente sale disfónica de los estadios. Nos llama desde San Javier, Carlos Mario Rojas. Buenas tardes. ¿Cómo me les va? Muy bien, gracias a Dios. ¿A usted, hombre? Pues no, trabajando mucho, gracias a Dios. Adelante, pues, con su pregunta. No, la pregunta mía es muy sencilla. Yo mantengo a toda hora un flujo en la garganta. Es como si tuviera a toda hora pus y toso con mucha frecuencia. ¿Y desgarrás? Desgarro y soy como con flema. Y me dicen que eso puede ser gastritis, pero yo no tengo estomacalmente nada, entonces no sé qué puede ser. Carlos, muchas gracias. Esté muy atento. Bueno, ok, muy formal. Doctor White. Sí, eso se llama un síndrome de escurrimiento posterior. La persona siente flema en la garganta y puede ser causada con mucha frecuencia por escurrimiento de la parte de atrás de la nariz o de los senos paranasales, pero también puede ser causada por reflujo. Lo que pasa es que es un reflujo que se llama reflujo silencioso. No da irritación, no da grieras, no da sensación de regurgitación y por ser silencioso, pues la persona no lo siente, pero sí puede presentar ese síntoma de sensación de flema en la garganta. Doctor, el licor y la laringitis. Cuando se ingiere licor con frecuencia y en cantidades importantes, él pues, pasa al estómago, pero el licor es excretado no solo por la orina, sino por el pulmón, es el famoso tufo. El tufo es vapor de alcohol, entonces ese alcohol al pasar por las cuerdas vocales, irrita. Pues las va a irritar, claro. O las quema, podríamos decir. Las irrita y obviamente cierto grado de quemadura, pero no es la quemadura típica que todos conocemos. Ya sea por causa del consumo de licor o por una intoxicación leve, cuando la persona vomita, también obviamente eso ocasionaría una irritación de las cuerdas vocales. El vómito puede tocar las cuerdas vocales y el vómito tiene ácido. Porque proviene del estómago. ¿Qué hacer en esos casos, doctor, cuando la laringitis es evidente y ya sabemos que sí son estos los síntomas? Obvio, evitar los factores, evitar el alcohol en exceso, evitar el cigarrillo. Si después de vomitar siente la garganta irritada y las cuerdas vocales irritadas, debe consumir agua, tratando de neutralizar esa acidez que le subió y tener reposo de la voz. Porque cuando nos despertamos nuestra voz ha cambiado. Toda la noche hemos estado dormidos, acostados en posición horizontal, muchas veces respiramos con la boca abierta, las cuerdas se resecan, igual puede subir ácido del estómago por esa misma posición horizontal, entonces al levantarnos la sentimos reseca, como gangosa, debemos tomar un medio vaso de agua para aclararla. Yo a veces cuando me suena el teléfono y me despierta muy temprano en la mañana trato de, que no se me notice hoy, buenos días, ¿quién habla? Y me dicen, ay, te desperté, porque así uno no quiera. Es la voz del despertado, ¿cómo no? La voz del despertado. ¿Quién está en la línea? Marta Jaramillo. Marta, ¿desde dónde llama? De Belén, Agua Fría. Bienvenida. ¿Cuál es su aporte y su inquietud? No, es que yo me hice una cirugía de nariz va a ser 2 años ahora en noviembre. Sí. Y yo siento como una molestia en la nariz, como una telita, a veces me molesta para respirar y sangro todavía en la fosa nasal, en la fosa izquierda. Sí. ¿Qué puede ser? Porque es que el cirujano que me operó ya no está acá en Colombia, entonces yo necesito consultar a ver si tengo que hacer algo. Bien. O ¿Alguna pregunta para ella, doctor? Bueno, ese es un problema de nariz y sucede que al operar la nariz pueden quedar restos de costras, pequeños hilos, algún cuerpito allá que está molestando el paso de aire. Hay que hacer lo que se llama una rinoscopia anterior, que es mirar con un espéculo especial y con una luz especial al interior de la fosa, o introducir una camarita a través de una fibra óptica y mirar qué está pasando. Bien, gracias a nuestra televidente. Siga con nosotros, mañana estaremos hablando de algunas dificultades en los pies, por ejemplo del juanete, cómo controlarlo, cuál es su tratamiento, cómo afecta el uso de tacones altos, sobre todo en las mujeres, para la aparición del juanete. Doctor, cuando nosotros hablamos necesariamente de la laringitis, tenemos que hablar de cuidados. ¿Cuáles son sus recomendaciones finales para los televidentes que nos ven y especialmente en el cuidado de los niños? Bueno, el cuidado de la voz tiene unos principios muy fundamentales, muy básicos. 1, una buena hidratación.
fundamental, tomar alrededor de un litro de agua litro y medio de agua al día, que no necesariamente es agua, pueden ser jugos, las mismas gaseosas, es decir, tan siquiera sumar litro y medio de agua, evitar el abuso de la voz, tener reposo de la voz cuando estamos hablando por ratos prolongados, tratar de no hablar muy fuerte en ambientes muy ruidosos. No cigarrillo. Evitar cigarrillo, evitar el exceso de licor y obviamente tratar de consultar cuando el síntoma está persistiendo por más de 2 o 3 semanas. Gracias, doctor Roy, por acompañarnos. A ustedes por abrir las puertas para su médico en casa. Aquí estaremos, Dios mediante, de lunes a viernes a las 6 de la tarde en directo. Mañana vamos a hablar sobre los pies. Con una podóloga vamos a estar tocando el tema de los juanetes, por ejemplo, malformaciones de los dedos, en fin. Tenemos que hacer prevención en salud y el autocuidado es fundamental. Quédense todos los días con nosotros en Teleantioquia, TV en Grande. Ya viene Yarmín Parra, mi compañera querida, con su programa Su Caso en Casa. Quédense con nosotros.